Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. perspectiva. Queremos que compartas con nosotros Todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto, A gusto. donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos aquí. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, decíamos Así en la algún otra vez. programa anterior. Poco sanas, pero bueno. Sí, exacto, muy pocos años. Y de hecho fue cuando hablamos de sueño, ¿te acuerdas? Ujú. Que hablamos de cuestiones de lo que es el dormir, los trastornos, todo eso, y decíamos que pues no es tan bueno. Ya sé. Tan bueno que nos escuchen en las madrugadas, pero si nos escuchan en la madrugada, pues qué Buenas bueno. madrugadas. Qué bueno. Les pasaremos los datos de alguien que se dedica a medicina de sueño. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hacer Saber, todo lo que necesitas. Estamos nuevamente ahora con un invitado de lujo y pues Un programa interesante, como todos. Eso se Sí, llama claro. modestia. como todos. Pero bueno, el día de hoy está con nosotros un abogado especialista en materia penal, que él se presente solo y que nos diga de qué nos viene a hablar hoy. Hola, muy buen día. Y bueno, siguiendo la línea, buen día, buena tarde, buena noche. Gracias Susi, gracias Alberto. Soy Cristian Ramírez, me dedico al litigio en materia penal, responsabilidades de servidores públicos y amparo. Trabajé más de 17 años en el servicio público, en los 3 poderes de la Unión, y finalmente hace 2 años decidí dejar eso para iniciar un proyecto ahora desde el litigio. Desde muy temprano en mi formación académica me llamó la atención el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho penal y particularmente en los últimos años el tema de delincuencia organizada. De hecho, recientemente publiqué un libro al respecto, se llama Delincuencia Organizada, Régimen de Excepción y Derechos Fundamentales. Y pues muy contento de compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y hoy nos viene a hablar de delincuencia organizada. Justamente. Y nos dices dónde conseguir tu libro, por favor. Está en la editorial Tirán Lo Blanche, de manera física y digital. Ah, súper. Voy a tener que empezar a escribir un libro. Tú has escrito libros. Cristian ya escribió el libro. Voy a tener Es- que es empezar a lo de escribir hoy. uno. Ya sé. Es lo de hoy, escribir libros. Pues bienvenido, Cristian. Qué Gracias. bueno que nos acompañas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría empezar por preguntar y que Cristian nos definiera qué es delincuencia organizada en nuestro país. ¿A qué le llamamos delincuencia organizada? Si me permiten, quisiera hacer un poco de contexto de cómo surge precisamente la regulación jurídica de este fenómeno. Y quisiera situarme en la década de finales de los 70s, donde se da la expansión de los cárteles colombianos de la droga, que tenían intención de pasar estas sustancias prohibidas a Estados Unidos. Y en consecuencia México, por su ubicación geográfica, era un país de ruta. Al paso de los años, México se convierte en un país de trasiego de drogas y se convierte en un país productor y consumidor, sobre todo por los plantíos de amapola que existían en el Triángulo Dorado, que está compuesto por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y eso hace que se formen ahora los cárteles mexicanos. Durante el régimen priista hubo una hegemonía, digamos, y un control liderado desde la alta esfera de gobierno, en donde se establecieron las rutas o las plazas asignadas a cada cártel, y eso daba la idea de una aparente paz social. Digo aparente porque en realidad los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno y no se percibía lo que en realidad estaba sucediendo en el país. Sin embargo, cuando se da la alternancia en el poder en 2002 y asume la presidencia el Partido Acción Nacional, estos acuerdos, por llamarlo de alguna manera, se desconocen y empieza una pugna entre los cárteles mexicanos porque ya no había asignaciones específicas y se da una lucha que
de la cual todos podemos dar cuenta, una lucha extremadamente violenta, en donde las víctimas no solamente son los miembros de los cárteles, sino también la sociedad civil. Estas organizaciones sumamente poderosas pues encuentran algún resquicio de impunidad en las fronteras de los países, al amparo de la soberanía de los estados, y empiezan a convertir sus actividades en actividades ilícitas transfronterizas. Esto da lugar a un fenómeno que se ha denominado la delincuencia organizada transnacional. Esto evidentemente pues ha sucedido en todos los países del orbe, no solamente en México, y bueno, así es básicamente como ha evolucionado este fenómeno. Desde 1985 hay un jurista alemán que es fundamental, que es Günther Jacobs, para el tratamiento de los temas de delincuencia organizada. Ya hablaba de un concepto que se denominaba el derecho penal del enemigo. Básicamente la doctrina del derecho penal del enemigo lo que aborda es que existen dos tipos de delincuentes. El delincuente común, que para efectos de esta plática denominaríamos a los delincuentes responsables de delitos menores como el fraude, el robo, el abuso de confianza, etc. Y el delincuente que es enemigo del Estado, este delincuente más poderoso que tiene en sus manos la comisión de delitos de alto impacto como el secuestro, el tráfico de personas, el terrorismo, el tráfico y acopio de armas, de personas, de órganos, etc. Esto, evidentemente, como ya lo mencionaba, estaba sucediendo en todos los países del mundo, y en consecuencia México se vio en la necesidad de adoptar medidas regulatorias de carácter normativo para sancionar a este tipo de delincuencia que, si bien era nueva, pues ya causaba un grave flagelo a la sociedad mexicana. Es así como en 1996 surge la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en palabras muy simples, lo que trata de regular o de sancionar es la asociación de personas que tengan como finalidad la comisión de ciertos tipos de delitos de alto impacto. Específicamente, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otra tienen como resultado cometer alguno de los siguientes delitos, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada. ¿Y a qué delitos nos referimos? Pues a los delitos, ya lo decía, de alto impacto: terrorismo, tráfico de personas, tráfico de armas, corrupción de personas, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, etc. Durante los siguientes años posteriores a la publicación de esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se dio un debate muy interesante entre la autoridad, básicamente, la autoridad encargada de investigar este tipo de delitos, y los abogados defensores de los imputados de este tipo de conductas. Sobre todo porque el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada implica una restricción a los derechos. Ya hablábamos que los delincuentes organizados son considerados enemigos del Estado por el tipo de conductas que llevan a cabo, y en consecuencia las normas que son aplicables son mucho más duras. Básicamente están encaminadas a restringir los derechos de este tipo de delincuentes, para darles un tratamiento diferenciado al resto de la criminalidad común. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿A qué te refieres con esa diferencia? Hay figuras muy específicas. Por ejemplo, hay disposición expresa para que los miembros de la delincuencia organizada compurguen sus penas en penales lo más alejado posible del lugar de donde tengan su residencia habitual. Esto se hace con la finalidad de que no estén en contacto con su familia y de que no estén en contacto posiblemente con las organizaciones de las cuales forman parte. La duplicidad de plazos, por ejemplo. Creo que la mayoría de las personas tenemos claro que podemos estar a disposición del Ministerio Público hasta por 48 horas. En el caso de delincuencia organizada, los plazos se duplican y entonces puedes estar a disposición hasta por 96 horas. En su inicio, en el inicio de este régimen, solamente para los casos de delincuencia organizada era aplicable el arraigo, ¿no? Eso ha sido una figura muy criticada y que de hecho ya hay cuando menos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México,
cual están obligando a nuestro país a expulsar esta figura de nuestro orden jurídico porque se considera un adelantamiento de la pena que no tiene justificación. Pero repito, en los inicios del régimen de excepción se incorporó esta figura del arraigo como una medida cautelar que permitía que una persona estuviera privada de su libertad, sujeta a un procedimiento penal sin haber sido sentenciada. Este arraigo podía durar hasta 80 días y lo que sucedía es que en ese tiempo el Ministerio Público se dedicaba a realizar diligencias de investigación. Pero repito, ya el imputado ya estaba privado de su libertad sin haber sido siquiera vinculado a proceso. Ok. Fue lo que pasó en el gobierno de Calderón. Sí, ese tema fue muy mediático. Yo lo podría circunscribir a que se hizo un uso abusivo de la figura de los testigos colaboradores, que es precisamente otro de los rasgos distintivos del régimen de delincuencia organizada. La ley de la materia prevé la posibilidad de que miembros de las organizaciones criminales presten ayuda a las autoridades, ayuda eficaz, para lograr la detención de miembros de la organización de mayor jerarquía. En ese sentido, la propia ley prevé beneficios para estas personas colaboradoras que pueden ser de dos tipos. Si no tienen iniciada una investigación, los beneficios se transforman o se materializan en que no se les inicie una carpeta de investigación, y en el caso contrario, si ya tuvieran una investigación o un proceso en curso, el beneficio se va a ver reflejado en la sentencia en una disminución de la pena. Efectivamente, como bien lo señalas, Alberto, sobre todo en el gobierno del presidente Calderón, se hizo un uso abusivo de estos testigos colaboradores, que en realidad la figura ha sido muy criticada porque al amparo de los beneficios que prevé la propia ley, pues se ven tentados a mentir bajo este ofrecimiento de la ley, pues ellos pueden decir lo que sean. De hecho, en ese contexto hay dos casos emblemáticos o dos asuntos muy sonados. El primero fue la denominada Operación Limpieza, en donde se metieron a la cárcel a muchísimos servidores públicos, casi 40 servidores públicos, acusados precisamente por miembros o supuestos miembros de la delincuencia organizada. De hecho, quiero compartirles que en esa operación limpieza, una de las personas que fue privada de la libertad fue mi papá. Mi papá en ese momento, en ese sexenio, fue subprocurador de delincuencia organizada y fue acusado falsamente por un testigo protegido de nombre clave Jennifer, de haber recibido $50 millones para beneficiar a dos cárteles diferentes. Lo cual, evidentemente, quien conoce de la materia de delincuencia organizada, pues eso es imposible. No puedes trabajar y servir a dos organizaciones al mismo tiempo, ¿no? Las mentiras de este testigo protegido eran de tal nivel que su acusación estaba basada en dos entregas de dinero específicamente, 2 días específicos, y coincidentemente esos 2 días mi papá estaba de comisión fuera del país atendiendo asuntos oficiales de la entonces Procuraduría General de la República, lo cual volvía inverosímil su dicho. No obstante ello, a pesar de que fue exhaustivamente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues nunca le encontraron en sus cuentas dinero, nunca le encontraron algún indicio siquiera de alguna participación en este evento, y no obstante eso, estuvo privado de su libertad 4 años y medio. Que fue 4 años y medio. Fue muchísimo. Sí, fue terrible. 4 años y medio privado de su libertad, que fue el tiempo que duró la prisión preventiva. Oye, ¿y qué procede en un caso de esos? O sea, hay mucha gente que le pasa eso, o sea, que no se esclarece y al final dicen, bueno, ok, si eras inocente, perdona el reempujón y ya. Sí, el error judicial es un problema recurrente en nuestro sistema jurídico. Precisamente esto que dice suena de, perdón, no era usted, lo sentimos mucho. No hay manera de regresarle 4 años y medio de su vida, pero sobre todo, más allá del tiempo, el proyecto de vida, la expectativa de vida que él tenía generada a partir de ser servidor público durante más de 18 años, haber llegado sin apoyos,
específicos a ser su procurador de delincuencia organizada después de que empezó de obrero y empezó de Ministerio Público asistente, era un logro personal importante. ¿Qué se puede hacer? Pues desde luego la propia Constitución prevé algunas figuras de reparación, particularmente la responsabilidad patrimonial del Estado. Se puede demandar en la vía civil un daño moral. Este daño moral tiene que ser cuantificado a partir de la expectativa de vida que tenía la persona a la cual le destruyeron su vida. Parte de su vida, claro. Es un procedimiento técnico, es un procedimiento que pocos abogados lo saben hacer de manera adecuada, porque el punto fino de este tipo de procedimientos es lograr una adecuada y clara cuantificación del daño que te fue causado. Es decir, yo no puedo acudir a los tribunales federales únicamente a pedir que se me indemnice con una cantidad porque se me ocurrió. Pongamos un ejemplo. El caso de mi papá, yo podría decir, a ver, mi papá tenía un sueldo de, por poner un ejemplo, de 100,000 pesos mensuales. Entonces, para el caso, el hecho de que me hubieran privado de mi libertad me hizo renunciar a mi trabajo y de entrada ya me hicieron perder una percepción lícita por el concepto de 100,000 pesos al mes. Estos 100,000 pesos seguramente me iban a durar este ingreso muy probablemente durante el tiempo que durara el sexenio en donde estuviera nombrado el procurador que me puso a mí como su procurador, ¿no? Entonces, digamos, faltaban 4 años para terminar el sexenio. Bueno, pues podríamos calcularlo de manera objetiva, esos 100,000 pesos a razón de los 4 años que potencialmente pude haber sido su procurador. No sé, a lo mejor yo tenía una beca de CONACYT como investigador y me la quitaron por eso. Bueno, pues entonces ese ingreso también debe de cuantificarse. ¿Me explico? ¿Y el daño a tu familia y el daño a todo eso? ¿Lo cuantificas o no? En este procedimiento civil al que me refiero, no. En este nada más se validarían este tipo de percepciones lícitas. A lo que tú te refieres, podríamos enmarcarlo en otro contexto normativo, que sería en función de lo que prevé la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas distingue entre víctimas directas. En el ejemplo que estamos utilizando, la víctima directa sería mi papá, y las víctimas indirectas son los familiares o las personas que de alguna manera dependen económicamente de él. Y esa reparación del daño es un concepto mucho más amplio. El primero del que hablábamos, este procedimiento civil, es una reparación o una indemnización, digamos, a partir de las ganancias lícitas que yo dejé de percibir por el actuar irregular del Estado. El Estado se equivocó, el Estado me privó de la libertad y, en consecuencia, me privó de ganar lícitamente cierta cantidad. Sin embargo, en la otra, el concepto de reparación es mucho más amplio, es un concepto que se denomina reparación integral del daño, y ese incluye no solo la expectativa de vida de la víctima directa, que en este caso sería mi papá, sino de toda la familia, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la posibilidad de hacer una maestría en el extranjero y en función de esto ya no se pudo porque pues mi papá no nos pudo pagar esa maestría, pues tendríamos que cuantificarlo. Los gastos médicos, los gastos psicológicos de la terapia, los taxis, los servicios odontológicos, todo lo que se genere a partir de la incapacidad que tuvo mi papá para hacerse cargo de las personas que estaban económicamente bajo sus posibilidades, tendrían que ser cuantificadas para efectos de la determinación de una reparación integral del daño. Claro, esto, como podrán imaginarse, suena muy bonito en las palabras, pero ya aterrizado, cuando tú acudes a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, te das cuenta que el presupuesto que tienen asignado para esta reparación es insuficiente. O sea, las víctimas en nuestro país, derivadas del error judicial o de un actuar irregular o arbitrario de parte de las autoridades del Estado, son interminables y evidentemente los recursos que pueden ser asignados para las reparaciones integrales son insuficientes. Sí, claro. Y en un país como México, ¿qué tanta probabilidad tienes de obtener una retribución justa? Ya no hablemos de una buena retribución,
¿Qué tan grande es la posibilidad de que realmente proceda todo esto y de que se te compense? Yo diría que la posibilidad de que se te repare algo es casi nula. Entonces, aspirar a una reparación justa, pues es prácticamente imposible. Ok. Porque en realidad, pensemos en un caso mucho peor. Mi papá estuvo privado de su libertad, pero al final de cuentas salió y está vivo. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando una persona es privada de su libertad y deja a los hijos pues solos, ¿no? Deja a la esposa y pensamos, pongamos lo más dramático incluso, ¿no? En una comunidad vulnerable, en una comunidad indígena, en donde el hombre es el centro o la fuente principal de ingresos en la familia, y por alguna razón sufre una desaparición forzada o es víctima de homicidio, y quedan a la deriva sus dependientes económicos. Pensemos solamente en 2 hijos y una esposa que no tienen mayor posibilidad de generar ingresos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuánto vale la muerte de una persona? En este país no tiene precio, y en consecuencia diríamos, ¿cuánto podría ser una indemnización justa por la muerte de tu fuente de ingreso? Pero además el tema afectivo pues no es calculable. Claro. No hay manera. Sí, en este país una vida es muy barata. No, ¿y sabes cuánta gente está dentro de este supuesto y en estos casos? A lo mejor con una mala defensa, digo, no es por agraviar, pero de pronto en México vivimos en el país que eres abogado y entonces tienes que saber de todo, y no es cierto. Cristian es especializado en ese tema y pues tendría a lo mejor más posibilidades, ¿no? Con alguien, con una defensa especializada dentro del delito, de la tipificación del delito. Buen punto acabas de decir ahorita. Yo hoy puedo hablar tranquilamente del asunto de mi papá, porque mi papá es abogado, porque mi papá fue su procurador de delincuencia organizada, porque yo soy abogado y porque entendíamos perfecto lo que teníamos que hacer para su defensa. Exacto. Pero ¿qué pasa si una persona es acusada injustamente y no tiene acceso o no tiene el privilegio que tuvimos nosotros de poder estudiar? Se vuelve un laberinto sin salida. O sea, la gente en México, la justicia no es gratuita, la justicia es clasista. Así es. En nuestro país, la justicia es para quien tiene dinero y la posibilidad de contratar a un buen abogado. Claro. ¿No? Y digo un buen abogado, porque ni siquiera se trata de poder contratar a un abogado. Puedes contratar a uno que esté al alcance de tu economía, pero que probablemente se dedique a todas las materias sin ser especialista en nada en específico. Y la especialidad en cualquier ámbito del conocimiento humano siempre es indispensable. Sí. Y ahorita me llamó la atención porque recientemente me buscó una persona para que la asesorara, para que le llevara su defensa. Está privada de su libertad en un penal por delincuencia organizada y lavado de dinero. Y precisamente me hiciste recordar este asunto porque pues la familia es muy modesta, no tiene dinero, está acusada falsamente. Ahí yo me acerqué a darles alguna asesoría de manera gratuita, pero evidentemente fue por el caso, por la circunstancia de que yo conocí a esta persona. Fue mi subordinada en algún momento cuando trabajé en el gobierno. Y de alguna forma pues tenía una relación pues más de amistad con ella. No pude asumir plenamente su defensa, pero sin mayor compromiso pude asesorarla y darle algunos tips a ella y a su familia sobre cómo defenderse. Pero efectivamente, si no tienes dinero, eres víctima del error judicial y no sabes. Ahorita que dices lavado de dinero, tengo un cliente por ahí que lo están queriendo involucrar. Háblanos un poquito de lavado de dinero. ¿Cómo se tipifica el lavado de dinero? Bueno, es uno de los delitos más complejos que tenemos en nuestro ordenamiento. Lo sé, por eso me gustaría que nos los explicaras en palabras coloquiales, ¿no? Sí, para que la gente entienda un poquito. El tema del lavado de dinero incluye muchas conductas. Nosotros los abogados le denominamos verbos rectores y prácticamente entra cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? El lavado de dinero en esencia lo que
sanciona es que tú lleves a cabo actividades con recursos de procedencia ilícita. Así, por ponerlo muy simple, porque en verdad es complejo y entiendo que la audiencia, pues no todos quienes nos escuchan tienen conocimientos jurídicos, pero para ponerlo en términos muy claros es llevar a cabo actividades con el conocimiento de que el dinero o los recursos que estás utilizando provienen de una actividad ilícita. Estas actividades pues son muchísimas: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar, recibir, etc. Y reitero, el delito previo tiene que ser, o los productos originados de un delito previo tienen que ser la materia o el objeto de este delito de lavado de dinero. Ok, que también, bueno, Cristian es especialista en ese tema, ¿no? Que al final, bueno, lo que decíamos, es importante que quien hable de estas cosas en que tenga experiencia y que sepa de lo que está hablando. Yo quería regresar un poquito a, estábamos hablando, empezaste dando un contexto en cuanto a historia y me parece que es bien importante. No sé si entendí bien. Entonces, los cárteles empezaron en la década de los 70s. Yo lo centro ahí porque es la década en donde se da la mayor expansión de los cárteles colombianos. Ok, y llegó su influencia a México y entonces se crearon en este triángulo que decías en el norte del país, el Triángulo Dorado. Y todo esto ocurrió bajo la complicidad de los gobiernos priistas. Sí, sin duda. Y en algún momento fue muy sabido que desde la presidencia se hacían pactos con los cárteles para delimitar las plazas. Un fenómeno que se dio muy importante, ya lo refería yo cuando se da la alternancia en el PAN, y que desde mi punto de vista fue un detonante para la violencia que vivimos durante muchos años, o que seguimos viviendo, fue el hecho de que cuando Vicente Fox asume la presidencia, en su Plan Nacional de Desarrollo no incluyó un apoyo considerable, digamos, al ejército o a las Fuerzas Armadas. Para ponerles un poco de contexto, el ejército tiene en sus filas lo que se denominaba el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el Grupo GAFE. Estos GAFES son la élite de nuestro ejército. Estos GAFES están entrenados con las mejores técnicas, no solo en México, sino en otros países, en Israel, en Bolivia, cursos de supervivencia, y es gente preparada no solamente de manera física en términos de tácticas militares, sino profesionistas con una capacidad intelectual tremenda, con un carácter inquebrantable, dispuestos para morir por la causa. Están entrenados, son lo mejor que tiene nuestro país. Cuando llega el PAN a la presidencia, deja de financiar o de apoyar al gobierno mexicano, y muchos de estos miembros del GAFE desertan ante la falta de apoyos económicos, desertan y son reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, que era el entonces líder del cártel de los Zetas. ¿Quiénes eran los Zetas? Pues eran estos exmilitares de élite que fueron reclutados por este cártel. Por eso, desde mi muy particular punto de vista, la denominada guerra contra el narco, impulsada por el presidente Felipe Calderón, fue absurda, porque lo que en realidad pasó en las calles fue que se confrontó al ejército, digamos, normal, al ejército regular, al ejército cotidiano, contra el ex ejército de élite, que ahora prestaba sus servicios al crimen organizado. Pero no solo eso, no solo era enfrentar al ejército, no sé, lo quiero denominar el ejército normal, regular, frente al grupo de élite, sino que además ahora, por pertenecer a esas organizaciones, pues tenían mucho más poder económico y mucho más y armas mucho más poderosas. Entonces era prácticamente entregar la vida de los militares en campo abierto, porque la muerte era segura. O sea, se estaban enfrentando al grupo de élite. Y eso dio como consecuencia la violencia de la que todos pudimos dar cuenta en los años pasados. Y finalmente todos estos militares, exmilitares de élite, terminaron siendo la raíz del problema, terminó siendo la gente que entrena a todos los nuevos sicarios. Claro, y por eso es que todos los nuevos grupos de delincuencia organizada tienen
este nivel de entrenamiento, este nivel de poder, independientemente del dinero. Sí, claro, digámoslo, o sea, se volvió perversa esta capacitación, ¿no? Todos los conocimientos adquiridos, todo el dinero que gastó el Estado mexicano para capacitar, entrenar y preparar a este grupo de élite, pues al final de la historia, quien se vio beneficiado pues fueron los propios grupos criminales que empezaron a reclutar miembros, niños, lo vemos en las noticias, ¿no? Desde los 13 años que ya traen un arma larga. Uh-huh. Y precisamente, efectivamente, tienen esta capacitación de élite que es recibida directamente de estos exmilitares. Actualmente, desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación que está viviendo México en ese sentido? Me parece que es la misma, solamente que no, los medios de comunicación no dan cuenta de... Igual que en el viejo PRI. Sí. Me parece que es la misma, me parece que sigue habiendo cuerpos desmembrados, personas sin cabeza, en los puentes, colgadas. Solamente que, y creo que también no le hace mucho bien al país que se estén divulgando ese tipo de noticias. Sí, no por ocultarlas, pero no le veo un sentido positivo para llenar a nuestros hijos de esas imágenes de violencia. No implica ocultarlo, no es taparles los ojos ante una realidad social, pero muy particularmente creo que no ganamos nada tampoco con torturarlos de esa manera y decirles, mira, este es el país donde vivimos, donde hay muertes todos los días. Las hay. Ni con sí, las series, que están actualmente de moda, porque ahora es moda. Yo el otro día estaba en un centro comercial, en una tienda departamental, y escuchaba que un niño decía que él quería ser narcotraficante, como los de la televisión. Bueno, es que justamente eso es lo que se denomina la apología del delito. La apología, sí. Los medios, no sé si en esa parte también contribuye el propio gobierno, pero fundamentalmente los medios de comunicación, las televisoras, desde hace muchos años impulsaron la figura del narco mexicano como un héroe. Sí. ¿No? El narco mexicano que sin tener estudios puede acceder a fortunas impensables. El narco sombrerudo, de botas, de cinturón piteado, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el tema? Que dentro de los lugares menos afortunados, donde hay pobreza extrema, donde hay falta de recursos, llega esta gente a proveer de alguna manera. Y entonces, ese es el tema. La gente cree que ser narco es ser bueno. Exacto. El problema es que en nuestro país... la condición económica de nuestro país está muy dividida. De entrada nada más comparamos el sur con el norte y hay una diferencia enorme. Parecen dos países. Sí, son dos mundos diferentes. ¿No? Y efectivamente, yo a veces escucho a muchas personas que critican a estos adolescentes que se incorporan al crimen organizado, o peor aún, a las mujeres, sobre todo en el norte del país, que deciden ser pareja de un narco. Las buchonas, ¿no? Que las operen y que se vuelven incluso participantes de concursos de belleza, ¿no? Y es que ahora es moda. O sea, las niñas ahora quieren ser buchonas. Sí, pero a ver, entendamos la realidad de esas comunidades. Sí, claro. Nosotros hablamos desde el privilegio de una mesa tranquila, en un desayuno, como en un café. Ellas no tienen opción. O sea, no tienen opción porque hay pobreza extrema en sus comunidades. Y peor aún, son coaccionadas por el propio crimen organizado, ¿no? Estas personas que se les acercan fueron sus compañeros en la primaria. Sus compañeros en la primaria o en la secundaria se volvieron narcos, se volvieron poderosos y ahora les ofrecen a ellas una vida que a lo mejor va a ser muy fugaz, pero una vida de lujos. Una vida de lujos que de otra manera no tendrían la oportunidad, claro. Entonces, ni siquiera tenemos cara como para criticar este tipo de decisiones, porque la realidad que tienen ellas es, de un lado tengo la pared y de otra tengo los lujos que me puede dar, aunque sea de manera fugaz, insisto, la delincuencia organizada. Incluso los propios miembros de la delincuencia lo saben, o sea, saben que la vida una vez entrando a las organizaciones criminales va a ser muy corta, pero lo deciden tomar. O sea, a final de cuentas, ellos se ven atraídos por esta idea de poder ofrecerle a sus familias lo que no van a poder de otra manera. No hay trabajo. Es lo que te decía, no hay oportunidades de trabajo para ellos. Y el poder deslumbra, ¿no? También desde la perspectiva masculina, la testosterona nos llama al poder y es mucho más fácil agarrar a un niño que es susceptible y si aparte tiene las condiciones
de vulnerabilidad desde el punto de vista económico, social, cultural, pues va a ser mucho más sencillo que se deslumbre de manera importante con un poder que sabe que les va a durar poco tiempo, pero que finalmente les va a permitir ser una figura importante en sus comunidades. Sí, y ni siquiera necesitan recibir millones. O sea, en esas localidades, un sicario, un halcón, que son estas personas que no son en estricto sentido, no llevan a cabo, digamos, actividades particulares como miembros de la delincuencia organizada, pero sí tienen alguna participación en estas actividades ilícitas, ¿no? Como cómplices, como el taxista que les avisa si ya llegó algo, algún ministerio público, algún policía, el chofer, el dueño de algún negocio que está al pendiente y que la única función que tiene es avisarles a los miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Oye, va entrando el ejército, viene un operativo. Y se les hace muy fácil, solamente tengo que decir y ya, ¿no? Ese delito de halconeo, que en los últimos años ha empezado a tipificarse en la norma penal, pues obedece a una realidad social nueva, porque en realidad la gente encontraba en un sesgo de sanción, ¿no? Yo no soy miembro de la delincuencia, yo solo les aviso, pero su función es preponderante, ¿no? Estas personas pueden recibir, no sé, desde 10,000 pesos, 20,000 pesos al mes, y eso para ellos les cambia la vida. Claro. Sí, sí. Ahora, niños adolescentes, ¿cuál es una pena real? O sea, digo, por si alguien está pensando en que se le hace fácil de sí voy y aviso, es lo único que tengo que hacer. ¿Cuál es la pena que se les da? No todos los estados tienen tipificado el delito de halconeo, específicamente así, tal cual, ¿no? De hecho, hubo un caso que llegó a la corte, no específicamente por el tipo penal, pero sí en un estado del sur, no recuerdo, Campeche, Chiapas, una cosa así. Cuando se tipifica este delito, o se vuelve sancionable esta conducta, en términos generales, lo que sanciona el delito de halconeo es prestar auxilio, proporcionar información de cualquier tipo a los miembros de la delincuencia organizada, etc. Pero la redacción la hicieron tan amplia que cabía prácticamente cualquier cosa. En ese contexto, un periodista se amparó por considerar inconstitucional el tipo, pues. El tipo penal, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía, yo vivo de esto, yo vivo de conseguir información, ¿no? Entonces, si tú me vas a sancionar por conseguir información, pues entonces estás limitando mi derecho al desarrollo de su trabajo, claro. Al desarrollo, a la libertad de elección de mi trabajo, ¿no? Fue un caso que llegó a la corte en un amparo en revisión, amparo directo en revisión, y el análisis fue muy interesante porque se contraponían dos derechos, ¿no? Por un lado, el derecho a la seguridad pública, que tienen como derecho difuso, que tenemos todos los gobernados, y por el otro, este derecho a la libertad laboral del periodista, ¿no? La discusión fue bastante interesante. Se dejó lo que se hizo en la corte fue dejar de regular ciertas conductas que efectivamente eran tan amplias que podían aplicarse a cualquier otra profesión lícita incluso, ¿no? No recuerdo ahorita, a tu pregunta específica, no recuerdo ahorita la punibilidad que se preveía, pero desde luego tiene que ser una pena que inhiba la comisión de este tipo de delitos, ¿no? ¿Qué pasa si el delito se da en un estado donde no esté tipificado el halconeo? ¿Cómo lo juzgan? Desde luego hay maneras, hay formas. Recordemos que dentro de la dogmática penal existe lo relativo a la autoría y la participación, ¿no? En el caso del halconeo ya estamos frente a una conducta específica que está tipificada de manera autónoma. Sin embargo, el hecho de que en algunos estados no exista ese tipo penal no quiere decir que esas conductas van a quedar impunes. Solamente que se haría la imputación de la conducta no a título de la comisión de un delito específico, sino como partícipe o autor en el delito principal, que es el de delincuencia organizada. Pero lo que yo quiero dejar claro es que también tiene una sanción. O sea, por supuesto. No es que si no está tipificado no me pueden hacer nada, No, claro. ¿no? O sea, tiene una sanción. Y va a ser sancionado a título de partícipe, a título de instigador, de cómplice, de coautor, de autor material, etc.
Sí, Entonces, desde luego va a ser sancionado. claro, cuidado, tiene sanción, ¿no? No, Sí, es, claro. no es porque no aparezca en el tipo dentro del código de la zona donde se encuentren, sí tiene una sanción, ¿no? Hace rato, no sé si entendí bien, comentaste que el terrorismo estaba clasificado dentro de la delincuencia organizada. ¿Es correcto? Es uno de los delitos fines de la delincuencia organizada. O sea, la delincuencia organizada es un delito autónomo que sanciona la mera asociación, o el acuerdo que llegan a tener 3 o más personas para cometer ciertos delitos. Y dentro de ese catálogo de delitos se encuentra desde luego el terrorismo. Pero recordar, la delincuencia organizada es un delito autónomo. El simple acuerdo que lleguen a tener 3 personas para cometer de manera reiterada y permanente esos delitos de ese catálogo ya es sancionado. No importa si no los cometo. El hecho de organizarme, de acordar organizarme en un grupo delincuencial es suficiente. Me gustaría continuar un poquito sobre esta línea, sobre la parte del terrorismo específicamente. ¿Hay una definición jurídica en México cuando hablamos de terrorismo? Sí, básicamente lo que se tutela en esto es no poner en riesgo la seguridad nacional, no causar miedo a la sociedad a través de la violencia. Del terror, como su nombre terror mismo lo indica, ¿no? Uh-huh. ¿Hay penas específicas por terrorismo? Sí, de hecho hay no solamente a quien actúe de manera directa, llevando a cabo las conductas terroristas, sino incluso también se ha tipificado ya desde hace muchos años el financiamiento al terrorismo. No solamente a quien, por ponerlo en palabras muy claras, a quien explote el carro bomba, sino a quien financió toda la acción. Son penas altas. Déjame recordar. Prisión de 15 a 40 años, por ejemplo, en el caso de terrorismo. Ok, o sea, de entrada, si eres culpable, tienes por lo menos 15 años por Bien, terrorismo. Buen punto lo que acabas de decir, de entrada. Recordemos que todos los delitos tienen atenuantes y agravantes, ¿no? En el caso del terrorismo, desde luego, estas penas podrán incrementarse dependiendo de las circunstancias específicas del autor del delito. Pero claro, la pena mínima, la pena base, es de 15 a 40 años de prisión. Ahora sí que para empezar. Sí, claro. O sea, Como bien lo dijiste. Infiero que si hay víctimas mortales, pues tendrá que ser acusado también de homicidio por cada una de esas víctimas, me imagino. Sí, claro, ahí se da un concurso de delitos. El concurso de delitos es que con una sola conducta se puedan cometer varios delitos a la vez. Ok. Toco mucho la parte del terrorismo y por eso te decía, me gustaría continuar un rato por esta línea. Porque está de moda recientemente, ¿no? Que se pretenden por parte de algunos grupos tipificar lo que está ocurriendo en el país como terrorismo, lo que pasó en Guanajuato hace algunas semanas, del coche bomba, lo que está sucediendo actualmente en Sinaloa. En fin, hay mucha gente que pugna por considerar todo ese terrorismo y las autoridades se niegan de manera insistente argumentando el hecho de que Estados Unidos podría aprovechar sus propias leyes para poder trabajar en México. Iba a usar la palabra invadir, pero entiendo que no es la palabra más correcta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí al respecto? Sí, a ver, uno de los puntos medulares y muy importantes del tipo penal de terrorismo es que debe de producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, que atente contra la seguridad nacional o para presionar a la autoridad o a un particular. Y creo que la salida del gobierno ha ido por ahí. No es suficiente con que se genere terror a la sociedad, sino que el elemento discursivo del gobierno no está afectando la seguridad nacional, ¿no? Es decir, no está vulnerando, entendamos este concepto de seguridad nacional como asociado al concepto de soberanía, ¿no? Entonces, el hecho de que lleven a cabo actos intimidatorios de ninguna manera pone en riesgo la soberanía nacional, la seguridad nacional. Y bajo ese discurso es que han minimizado este tipo de conductas, ¿no?
al amparo, insisto, de decir, no están afectando la seguridad nacional ni la soberanía del país. Muy atinado el comentario, porque efectivamente la historia reciente nos ha mostrado que efectivamente Estados Unidos tiene una política intervencionista en todos los países. No creo que las normas que ellos se han autoproveído les facultan, lo pondría entre comillas, a intervenir en estados soberanos para lograr la paz mundial, pero nadie le dijo al gobierno americano que fuera el proveedor de la paz mundial, ¿no? Sí es un riesgo, sí lo veo como un riesgo, porque de hecho ha habido ahí como algunos guiños desde hace muchos años del gobierno mexicano, incluso que se han materializado, ¿no? Recordemos el programa Fast and the Furious, que fue sonado hace muchos años, en donde Estados Unidos de manera clandestina introdujo armamento de alto calibre a México, ¿no? Incluso se dieron rastreos de este armamento y muchos de estas armas terminaron en grupos delincuenciales. Pero a fin de cuentas, no debemos obviar que Estados Unidos sí tiene programas intervencionistas, que de alguna manera México se ha beneficiado de ellos de manera económica, pero no perdamos de vista que es Estados Unidos y que al final la intención última de este gobierno, eventualmente, ojalá que no suceda, pero creo que sería tener una intervención directa como lo ha tenido en países de Medio Oriente. Y como pasó también en América, pasó en Panamá con Noriega en la década de los 80s, ha pasado en África, ha pasado en muchos lugares. Estados Unidos, vámonos más atrás, y pasó en Vietnam, y pasó en Corea. Estados Unidos tiene esta historia, y a mí también me parece una terrible idea que llegara efectivamente Estados Unidos a entrometerse en asuntos que no debería corresponderle, dado que este es un Estado soberano, como comentas. Sin embargo, el discurso, o parte del discurso, lo que están argumentando también aquí nuestros gobernantes, es que pues, ellos tienen otros datos, y que la definición de terrorismo no solamente es todo lo que comentaste y el hecho de utilizar el terror para causar miedo a la gente, sino que también están argumentando que se trata, que para poder hablar de terrorismo tiene que ser necesariamente por una motivación ideológica o por una motivación religiosa. Eso no está contemplado en esas leyes. No. Al menos en el Código Penal Federal no se prevé este elemento como término como un elemento del tipo. Claro. Eso será una concepción más doctrinaria. Sí, claro. Pero en términos estrictos, el artículo 139 del Código Penal Federal no refiere y no requiere que deba ser con fines ni religiosos ni políticos. Ni ideológicos de ningún otro tipo. Tiene que atentar contra la seguridad nacional o presionar a las autoridades para que se tome alguna determinación en algún sentido. Sí, estamos como acostumbrados al terrorismo de Medio Oriente, ¿no? Exactamente. Que es necesariamente por cuestiones religiosas, es como lo primero que pensamos. O las motivaciones de ETA en la década de los 80 para independizar al País Vasco de España y de Francia, crear su región propia como euskera. Pero en realidad el terrorismo es el uso del terror, y en el caso de México, para conseguir algún fin. Y en el caso de México, entonces, agregaríamos el hecho de lo que acabas de comentar, que atente contra la seguridad nacional. O tenga como fin presionar a alguna autoridad o un particular para que se tome una determinación en un sentido determinado. Ok. Qué fuerte, ¿no? Sí, no, es que es tristísimo lo que está sucediendo. Y además es muy interesante que la gente se entere real de lo que es, no que se malinforme. ¿Me explico? Y generalmente nos estamos informando en medios muy sesgados. Cada quien busca en el medio que va más de acuerdo con su propia mentalidad. Cada quien se junta con la gente que piensa igual, y entonces empezamos a creer que tenemos la razón absoluta. Y también hoy en día el uso de redes sociales tergiversa mucho información, ¿no? Cada quien habla a su conveniencia y como quiere, y la gente a veces no tiene el tiempo, no se da el tiempo de buscar fuentes fehacientes, o sea, algo que sea real. Como Dr. Google cuando hablamos de las enfermedades. Y uno se anda autodiagnosticando, ¿no? En alguna ocasión, sí, Dr. Google nos da mucha desinformación, y en cuestión de asuntos legales
también si voy a buscar en internet, lo más probable es que lo que esté haciendo es desinformarme en lugar de informarme. Exacto. O sea, la cantidad de información incorrecta que hay en internet es brutal, es verdaderamente terrible. Sí, terrible, claro. terrible. Claro. Y además, ahorita que mencionas esto del seguimiento que dan los medios de comunicación, yo agregaría que, no porque los otros sexenios no lo hayan hecho, pero en este particularmente, se han dado muchos cambios al sistema jurídico que ya hasta resulta complicado darle seguimiento a todos, ¿no? Ya es imposible detenerte a un análisis detallado, meticuloso, prudente de alguno de los cambios. O sea, hay cosas que ya se están pasando por alto porque al día siguiente despiertas con otra mala noticia y al día siguiente con otra. Por ejemplo, no creo que muchas personas lo tengan claro, pero cuando se desapareció la entonces Policía Federal, el argumento del gobierno era la corrupción, de nuevo, ¿no? Este discurso ya trillado, donde todas las instituciones son corruptas. Que sigue a la fecha. Que sigue a la fecha, sí. Pero recordemos que el contexto de desaparición de la entonces Policía Federal fue un tema de corrupción, vinculado o asociado particularmente a su ex titular, bueno, no directamente, pero sí como secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna. Entonces, bajo ese argumento era, toda la institución es corrupta. Yo debo decir que hace 12 años, no, un poquito más, como 16 años, yo fui parte de la entonces Policía Federal Preventiva, que después se transformó en la Policía Federal. Y he de decir que era gente comprometida, que era gente que nos sentíamos orgullosos de pertenecer a la Policía Federal. Yo estaba en el área jurídica, teníamos muchísimo trabajo, éramos 10 abogados para todo el país, era entrar temprano, salir noche, era un compromiso y amor por nuestro México. No dudo que haya habido corrupción, pero es un tema que finalmente ha permeado en todas las esferas y en todos los niveles de nuestro país. Sin embargo, bueno, volviendo a la idea central, se extingue la Policía Federal y se da paso a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, cuando sustituye a la Policía Federal, se conforma preponderantemente por militares. Se crea una división en la Secretaría de la Defensa Nacional y todos estos cargos, estas plazas que pertenecían a la Policía Federal, ahora son ocupados por militares. Se crea así entonces la Guardia Nacional. En este debate que se da cuando desaparece la Policía Federal, el compromiso de la presidencia fue que la titularidad de la Guardia Nacional fuera un civil y no un mando militar. Y esto obedece a algo a lo que quiero llegar ahorita. La propuesta y el ofrecimiento fue: vamos a desaparecer a la Policía Federal y vamos a implementar la Guardia Nacional con un mando civil. Desde el principio no se cumplió. Se puso a un general del ejército como titular de la Guardia Civil. Y para no hacer la historia más larga, recientemente, hace un mes y medio, 2 meses, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual la Guardia Nacional ahora pasa a ser parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no es una cuestión técnica, no es una cuestión estructural. Esto tiene que ver con una cuestión conceptual que se ve reflejada en la realidad social. Y ahora me explico. La Policía Federal era una institución encargada de la seguridad pública. Para que quienes nos escuchan nos entiendan mejor, la seguridad pública es un concepto que está enfocado a la prevención del delito, ¿no? Son la policía de proximidad con la ciudadanía. Es decir, son funciones de patrullaje interno, de prevención e investigación del delito. Es como es la seguridad al interior del país. Frente a este concepto, tenemos el de seguridad nacional, que es la protección de la soberanía frente a ataques externos. Entonces, si podemos entenderlo así, la seguridad nacional es para cuidarnos hacia adentro y la seguridad nacional es para cuidarnos hacia afuera. La Ley de Seguridad Nacional establece que la institución encargada de la seguridad nacional, precisamente, es la Secretaría de la Defensa Nacional. El hecho de que se pase la Guardia Nacional, que sustituyó a la Secretaría de Seguridad Pública, o a la Policía Federal específicamente, a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional,
es muy riesgoso. No tiene que ver con un tema, insisto, conceptual ni estructural. El problema es que lo que ha sucedido en los últimos años con la militarización del país, cuando se adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a circunscribir a la jerarquía de mando que regula el ejército mexicano, en donde el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero eso no termina ahí, eso es lo de menos. El mayor problema es que las labores de seguridad interior, como las hacía la Policía Federal, ahora van a estar o están ya a cargo de la Guardia Nacional. ¿Y cuál es el problema? Que el ejército, como es una institución capacitada o preparada para la seguridad nacional, prácticamente, digamos, es una institución preparada para la guerra, poco tiene de capacitación en materia de derechos humanos o de respeto a los derechos humanos. Y lo que ha sucedido desde la guerra contra el narco con Calderón, cuando se militarizó el país, es una violación sistemática a los derechos humanos. Violaciones, desapariciones forzadas, homicidios a manos de militares, que incluso de manera injusta, me parece, ha desprestigiado a una institución honorable. Pero la realidad es esa. O sea, el hecho de que los militares lleven a cabo ahora funciones de seguridad pública, me parece, y además ahora legitimados al amparo de un decreto, porque ya son adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, va a poner en riesgo la seguridad del país, desde mi punto de vista, más aún, ¿no? Sí, desde el punto de vista conceptual, como comentas, tiene todo el sentido. Claro. Es algo que creo que muchos no estamos de acuerdo y que nos da miedo a muchos de nosotros, simplemente por sentido común, ¿no? No hay que ir mucho más allá, independientemente de cuestiones ideológicas. Vaya, no es un secreto que yo no soy muy partidario de las tendencias que tenemos actualmente en el gobierno. Sin embargo, es sentido común, ¿no? No es algo que debería de ser, son conceptos diferentes. La seguridad nacional, la seguridad como ejército, como es defensa del país contra la seguridad interna. Lo que comentas tiene todo el sentido del mundo. Sí, y esta pregunta la iniciábamos partiendo de la idea de que este gobierno ha generado noticias de manera permanente, por llamarlo de alguna forma. Esta discusión a la que me estoy refiriendo creo que hubiera meritado un análisis mucho más profundo. Pero el problema es que despiertas al otro día con otro tema arrebatado, de venganzas personales. Por ejemplo, el fin de semana, me parece, se publica en el Diario Oficial de la Federación la que ahora está denominada la Reforma de Supremacía Constitucional, ¿no? Nuestro sistema constitucional prevé varios medios de control de la Constitución. Preponderantemente nos referimos a tres: al juicio de amparo, a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Y en el contexto de la reforma judicial, lo que hace el partido hegemónico es modificar la Constitución para que el juicio de amparo, que ya estaba de manera expresa, y ahora se incluyan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y declarar expresamente que no proceden contra reformas a la Constitución, ¿no? Entonces apareces un día, estás discutiendo lo de la Guardia Nacional y de repente apareces al otro día con esta reforma. En días pasados también, afortunadamente, retiraron la iniciativa de reforma, pero Morena planteó una modificación al artículo 1 de la Constitución, en donde se prohibía que México hiciera control de convencionalidad. A ver, en 2011, México tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos, que de igual manera no tiene que ver solo con una cuestión conceptual, sino tuvo de verdad, fue un cambio de paradigma en la concepción proteccionista hacia los justiciables. En virtud de esa reforma, nada más como para que nos demos una idea, creo que todos cuando fuimos a la primaria aprendimos que el artículo 1 al 29 contenían las garantías individuales. El texto más o menos, el texto anterior a la reforma de 2011 decía, esta Constitución otorga las garantías previstas en los artículos, ¿no? Era como una suerte de, te estoy haciendo un favor, estoy otorgando yo, Estado Todopoderoso, a ti gobernado, te estoy otorgando ciertas garantías. Con la reforma se pasa a una concepción más justnaturalista, ya no tanto justpositivista, basada en la descripción del derecho vigente, sino en la naturaleza del ser humano.
Y el texto constitucional cambia y ahora se redacta de diferente forma diciendo esta constitución reconoce los derechos humanos, ¿no? como una característica intrínseca de las personas. De entrada eso ya da una connotación distinta. En adición a ello se incorporan varias figuras novedosas como la interpretación conforme, el principio pro persona, el bloque de constitucionalidad, y aquí me quiero detener. Cuando se habla de esta figura novedosa que se incorpora a nuestro sistema jurídico, que es el bloque de constitucionalidad, esto lo que se entiende es, no solamente la Constitución prevé derechos humanos, sino que este bloque de constitucionalidad se va a formar también con los derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, aunque no estén contenidos de manera estricta en el texto constitucional, van a ser el bloque de constitucionalidad por ser derechos fundamentales de los cuales debemos de gozar todas las personas. Y entonces, por eso se llama bloque de constitucionalidad. Ya no solo es la Constitución, sino derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que México sea parte, ya forman parte de mi esfera protectora de derechos humanos. Y en este contexto se reconoce, desde luego, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una convención que México suscribió desde hace muchos años, que le reconoció competencia, y que básicamente esta Corte Interamericana, en tanto órgano jurisdiccional, tiene como finalidad dirimir las controversias entre los gobernados de un país y el Estado específico del cual se esté reclamando alguna conducta irregular. El caso detonante para México fue el famoso caso Radilla, de un cantante de corridos que fue desaparecido. Sufrió desaparición forzada, nunca más se volvió a encontrar. Y ese asunto fue emblemático porque ese asunto fue el que dio origen a esta reforma y a muchos criterios. El punto de esto es que derivado de la incorporación de estas nuevas figuras, la Corte Interamericana tiene la facultad de resolver controversias entre los gobernados y el gobierno mexicano. Y en consecuencia, como ha sucedido en dos sentencias, la sentencia Zompaxtle-Tecpile contra México y García Rodríguez contra México, en donde la Corte, a partir de un análisis de la normatividad del derecho doméstico, puede pronunciarse sobre la inaplicabilidad de una disposición o la expulsión de una figura del sistema jurídico mexicano. Eso es lo que se denominaría el control de convencionalidad, es decir, la revisión de un acto de autoridad ya no solo a la luz del derecho interno, sino a la luz del derecho convencional, es decir, el derecho de los tratados. Lo que planteaba esta iniciativa de reforma es que México tenía prohibido ya hacer análisis de control de convencionalidad. Es decir, que ya se iba a prohibir a los tribunales federales revisar la adecuación o no de los actos de autoridad frente a los tratados internacionales y solamente quedarnos con el derecho interno. Esto, para cualquier estudiante incluso de derecho, sería una aberración, porque una de las características de los derechos humanos es la progresividad. Es decir, los derechos que se ganen o las prerrogativas que se obtengan a partir de la concesión de un derecho fundamental o de un derecho humano, ya nunca más pueden ir para atrás. Los derechos humanos y los alcances de un derecho humano siempre tienen que ser para adelante, siempre tienen que ser progresistas. Y esta iniciativa pues era un claro retroceso frente a lo ya ganado. Con la reforma de 2011 ya teníamos como bloque de constitucionalidad este universo de derechos que ampliaba la protección de los gobernados, y lo que querían en esa iniciativa de reforma era restringir precisamente la aplicación o la observancia de estos tratados internacionales. ¿Qué tal? ¿Qué cosa? Otro tema que da para... Sí, para muchísimo. No inventes. El tiempo se me fue volando. Me gustaría terminar con una pregunta. Se me quedaron aquí varias preguntas que quería hacer. Ya tendremos oportunidad de hacerlas en otra ocasión. Pero sí me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo, valga la redundancia, cómo se ve la perspectiva nacional en materia de delincuencia organizada? Hablo de nosotros, la gente de a pie.
del el grueso de los mexicanos. La ¿Cómo gente ves la sencilla perspectiva? del campo. ¿Mande? La gente sencilla del campo, como De nosotros, la gente sencilla del campo. Claro. ¿Cómo ves la perspectiva del país en cuanto a delincuencia organizada a futuro? Me parece que la delincuencia organizada, hace muchos años, recuerdo que algunos periodistas llamaban a los medios de comunicación el cuarto poder. Yo diría que desde hace muchos años el cuarto poder en México es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada pone y quita gobernantes incluso en el país. Está pasando ahorita en Sinaloa. Sí. O sea, hay un libro de Ferdinand Lassalle que define qué es una constitución y la define como la suma de los factores reales de poder. Y retomando esa idea, yo hablaría de la delincuencia organizada como un factor real de poder dentro de la sociedad mexicana. Es un poder determinante, no solamente por el poder económico que han adquirido los grupos criminales, sino por la violencia que han ejercido y que de alguna manera coaccionan la toma de decisiones. No me atrevería a decir que estamos en un narcoestado, aún, afortunadamente. ¿Aún? Qué fuerte Sí, sonó sí. ese aún. Pero me parece que desafortunadamente ya se empiezan a ver algunos rasgos distintivos de esta naturaleza, ¿no? La delincuencia organizada, insisto, con este poder económico que tiene y poder político ya, empieza a poner, ya está empezando con presidentes municipales, ¿no? Hay indicios de apoyo a campañas de gobernadores e incluso no podemos obviar, o sea, ha habido al menos ya por ahí algunos comentarios de apoyo de ciertos carteles al presidente López Obrador en su campaña. Entonces, nada ha sido probado aún, pero sí creo que la delincuencia organizada está tomando un papel preponderante, ya no solo en temas que afecten la salud pública, como era en un principio, ¿no? Era los grupos adversarios porque al final sus actividades ilícitas ponían en riesgo la salud de los mexicanos. Eso ya me parece que está, no le resto relevancia, pero ya la participación o la injerencia que tiene la delincuencia organizada ya es incluso de carácter político. Claro. Entonces, sí me parece que estamos ya frente a una realidad en donde es incontrolable la delincuencia organizada. Yo particularmente estoy convencido de que el Estado mexicano como ente con todas las facultades para el combate a la delincuencia no debiera asumir una política de abrazos no balazos. Por supuesto. Porque me parece que es ridiculizar la autoridad, Sí, es minimizar el poder del Estado. Claro, hay que ser siempre prudentes en el ejercicio del poder y no poner en riesgo vidas inocentes, desde luego, pero me parece que estos vacíos de autoridad y estos vacíos de toma de decisiones, pues precisamente han sido tomados por la delincuencia organizada frente a la inacción del gobierno. O la acción velada también. Sí, a la acción coordinada. Claro. Sí, vaya, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No diré nombres, pero que un presidente vaya a Badiraguato a saludar a la mamá de cierto narco, deja muchas dudas, ¿no? Deja por ahí mucho que pensar. Entonces, no tengo pruebas, no puedo decir que efectivamente hay un vínculo real, pero tampoco tengo dudas. Me parece que es algo bastante claro. Obvio. Y que simplemente hay gente que no quiere verlo. Y comentábamos al principio. No hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, no, y el mensaje, digo, a ver, tenemos los dos escenarios opuestos, ¿no? Por un lado, un gobierno mexicano que manda un mensaje de los voy a acusar con su mamá, ¿no? Y frente a este discurso infantil, tenemos el actuar del presidente de El Salvador, ¿no? Donde sí, Bukele está haciendo las cosas justo al revés. Hay un discurso que se ha hecho famoso en medios donde le dice, y si nos quieren amenazar con la violencia en las calles, yo les digo que a todos los miembros de la delincuencia, bueno, de los maras o de las pandillas, que estén en la cárcel, no les voy a dar de comer. Y se van a ir muriendo uno. Sí, lo dijo hace poco. ¿No? Entonces, a mí no me vengan a amenazar con su violencia. A mí empiezan a hacer actos terroristas, ¿no? Y yo le dejo de dar de comer a los presos. Sí, Bukele ha sido muy criticado, pero ha tenido resultados. Exacto. Sí, claro. Y a eso iba. Claro. La realidad es que está pacificando
al país. Por la fuerza, si quieres, pero lo está pacificando. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador en 2012 y los mismos salvadoreños me decían, aquí y aquí no podemos entrar. Son zonas, dentro de San Salvador, de la capital, son zonas que decían, están vedadas para todos nosotros, no podemos, nosotros mismos como salvadoreños no podemos entrar, entonces ni se te ocurra acercarte. Y en este momento El Salvador es uno de los países más seguros de América. Entonces, de que ha habido resultados, eso es Sí, innegable. indudable y no se puede negar, ¿no? No hay manera. ¿Son las formas adecuadas? No lo sé. O sea, no me gustaría tampoco decir que apoyo a Bukele, pero definitivamente ha tenido resultados. ¿Son las mejores formas? No lo sé. Eso la historia lo dirá. Pero de que ha tenido resultados, no podemos Y negar. es que de eso va la teoría del derecho penal del enemigo. O sea, la concepción de Jacobs es, yo no puedo tratar igual a los desiguales. Claro. Yo no puedo darle los mismos derechos a delincuentes que no forman parte del común de la delincuencia. Son delincuentes organizados, son delincuentes más violentos, son delincuentes con mayor poder económico. Yo no les puedo dar el tratamiento del sistema penal ordinario. Debo de tener un sistema penal paralelo, mucho más restrictivo de derechos, mucho más duro, mucho más agresivo, con figuras que no les apliquen al resto de los delincuentes, ¿no? El arraigo, el tema de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, que ese es todo un tema aparte, pero que cuando se dio la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia, se dijo que en tratándose, entre otros delitos, en tratándose de delincuencia organizada, la prisión preventiva iba a ser automática. Es decir, tú estabas acusado por delincuencia organizada y automáticamente te daba el juez la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Insisto, es todo un tema porque ya la Corte la declaró inconvencional y ya le ordenó a México inaplicar esa figura. Claro, los juzgadores federales la siguen aplicando, pero insisto, ese es todo un tema que podremos abordar en otro programa. El tema es que estas figuras encaminadas o dirigidas a los miembros de la delincuencia organizada son mucho más agresivas. Porque esa es la idea de tener un régimen de excepción, por eso se llama así. Vamos a aplicarle normas mucho más agresivas a delincuentes mucho más violentos. ¿Está bien o no? Bueno, ojalá que quien lo critique haya tenido alguna vez en sus manos la necesidad de combatir este tipo de delincuencia. Ojalá que quien lo critique no tenga un familiar que haya sido víctima de la delincuencia organizada, ¿no? Yo en el libro que recientemente publiqué hacía una pregunta al lector. ¿Qué pensaría usted si una persona va a estar privada de su libertad en prisión preventiva oficiosa sin recibir sentencia hasta por 2 años? Seguramente el lector me va a decir que es arbitrario, que es injusto que una persona esté privada de su libertad sin sentencia. Y ahora le haría yo esa misma pregunta a la víctima de secuestro. Y le diría, ¿qué opinas que tu secuestrador va a estar privado de la libertad solo 2 años y que puede salir eventualmente? Me va a decir la víctima del secuestro, pues ojalá que no salga, porque va a salir y me va a matar. Claro. Claro. Entonces, esto es una cuestión de perspectiva que no debemos dejarla solamente en la teoría, en la doctrina y en la discusión académica. Aterricémoslo a la realidad social. Y yo, como ya les comentaba, mi papá fue víctima de la aplicación de este régimen de excepción. O sea, fue acusado por un testigo colaborador que mintió. Estuvo 4 años encerrado. Y mi papá, aún así, dice, yo estoy a favor del régimen de excepción, porque una delincuencia organizada de tal magnitud, de tal violencia y de tal poder económico solamente puede ser combatida con herramientas tan agresivas. Claro, Sí, a grandes claro. males, grandes remedios. Claro. Pues Pero- muchas gracias. Por favor, nuevamente, ¿cómo podemos conseguir tu libro? Se llama Delincuencia Organizada, Régimen de Excepción y Derechos Fundamentales, y está en la editorial Tirano Blanche. ¿Y está en un lenguaje para todos nosotros o está como dirigido hacia abogados? Es complejo el contenido del libro, es muy técnico. Hago un análisis, como empezaba a comentarlo en esta plática, de cómo surge la necesidad de regular a la delincuencia organizada en México, un poquito de esta historia. Cuáles son las figuras distintivas del régimen de excepción. Analizo la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, que todos lo ubican como la reforma de los juicios orales, pero tuvo más impacto, ¿no? Constitucionalizó el régimen de excepción, es decir, lo incluyó ya en el texto constitucional, constitucionalizó el arraigo, etc. Y también analizo la reforma
en materia de derechos humanos que ya comentaba de 2011. ¿Por qué? Porque me parece que es importante, se da una antinomia constitucional. Es decir, por una parte la reforma de 2008 dice sí, vamos a tener un régimen de excepción agresivo que restrinja los derechos de los delincuentes organizados, y por otra, 3 años después, la misma Constitución dice no, espérame, todas las personas tienen que gozar de todos los derechos humanos, ¿no? Pareciera una antinomia, una contradicción entre normas del mismo nivel, las dos normas son de rango constitucional. Y donde viene lo complejo del libro es que la alternativa que yo propongo para solucionar esta contradicción es lo que se denomina el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es una herramienta de argumentación de origen alemán que ya ha sido utilizado en reiteradas sentencias por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente este test es una metodología para resolver los casos en donde dos derechos del mismo nivel se encuentran en conflicto, como podría ser este, ¿no? Por un lado, los derechos de los imputados. Oye, yo tengo derecho a que se me presuma de inocente, todo el cúmulo de prerrogativas que prevé nuestro ordenamiento jurídico frente a los derechos de la víctima. Yo creo que ahí estaríamos comparando dos cosas del mismo nivel, dos conceptos del mismo nivel, y el test de proporcionalidad lo que hace a través de una metodología un tanto compleja para la gente común, no sé si es específicamente para abogados, a partir de una metodología de 4 pasos, ponderar y definir en qué porcentaje o en qué proporción deben cumplirse ambos derechos. Súper. Perfecto. Pues abogados, si les interesa el tema, compren el libro. Y si no somos abogados, pues también hay que También vamos a está muy buscarlo. interesante. Y es un tema del que en nuestra realidad cotidiana deberíamos conocer. Entonces, aunque no somos abogados. Sobre todo desde esa perspectiva, ¿eh? Sí, vaya, y sí es bien importante que estemos enterados. Es parte de nuestro Claro. día a día. México no tiene para cuándo cambiar. Estamos Qué metidos triste. en este sistema, entonces no está por demás estar bien enterados. Muchas gracias. Muchas gracias, por acompañarnos. Cristian. Gracias a ustedes. Y Un gran tema, me llamó, me gustó mucho y vaya, se me quedaron muchas preguntas, espero que podamos hacer otro. responderlas pronto. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Yo soy Susana Holguín. Yo soy Alberto Labra, gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos en la próxima. Adiós.